Bien, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez ya con un invitado que ya hemos tenido otra vez en este canal, Jorge Fernández Díaz. Jorge, muy buenas tardes, gracias por atenderme. Muchas gracias, Padre Javier, y gracias por invitarme otra vez a este tan prestigiado canal. Bueno, gracias a usted por el tiempo. Hace un tiempo con don Jorge hemos hecho un programa sobre el fin de los tiempos y las apariciones marianas, ¿no? Hay muchísima más tela para cortar ahí. Y entonces por eso nos pareció importante tomar uno de estos puntos de lo que algo hablamos en esa conversación, que es el que nos ocupa ahora. Simplemente como ya ha sido invitado a este canal y a este programa de entrevistas, digo que bueno, es laico, es católico apostólico romano, uno puede encontrar los datos en internet, es supernumerario del Opus Dei, ha sido ministro del Interior de su país, de España, es español, y a su vez ha sido también diputado más de una vez. Es decir, que nos encontramos no 30 con un... años. Exacto. No nos encontramos con un político católico, a mí no me gusta decir eso, sino al revés, con un católico que trabajó en un momento en la cosa pública, en la política, porque siempre es así, ¿no? Uno primero es, en sus bases, hijo de la iglesia, hijo de nuestro Señor Jesucristo, y después tiene sus actividades de lo que fuere. Bien, Totalmente de acuerdo. muy bien. Y bueno, brevemente resumo, él tuvo una conversión que duró algunos años, en la década del 90, 7. 7 años, mire. 7 años. A San Pablo lo bajaron del caballo en un segundo, a usted, bueno, le costó un poco más, pero como a todo, Dios tiene sus tiempos, también respetan los nuestros. Y a partir de ahí Y a San comenzó, Agustín también más, ¿eh? es cierto, bueno, está bien. Pero una cosa que yo quería decir antes de continuar es que algunos dicen que cuando ciertos católicos se dedican a la cosa pública, cuando llegan a la política, después tratan de esconder su catolicismo. Bueno, este no ha sido el caso de don Jorge. Quien pueda, digo porque cuando fue el programa anterior, algunos dijeron, bueno, padre, pero cuando este hombre estuvo trabajando en política en España, entonces, bueno, fíjense entonces, no con la ideología de ahora o la leyenda urbana de ahora, sino con la realidad lo que hizo él cuando estuvo en la cosa pública. Amén de que como todos podemos tener errores, eso es algo normal, o sea, errar es humano, pero intentó él públicamente siempre mostrar cómo era, digamos, no hacía la política del avestruz, esquizofrénica, de que soy católico en mi casa, en la parroquia, en la iglesia, después en la vida pública me presento como uno más. Eso es algo, es un error muy grande de algunos que dicen ser católicos en lo privado y después en lo público son cualquier cosa. Bueno, pero no vamos a hablar del tema de la vida de don Jorge, sino en concreto de un detalle, de un punto que nos quedó la otra vez picando y que a mí me interesaba y que más de una vez han preguntado acá en el canal sobre el tema de la Virgen de Fátima en concreto. eh, el mensaje de Fátima, el tercer secreto de Fátima y puntualmente lo que fue en su momento la Unión Soviética, Rusia. Bueno, Jorge, ¿por qué estamos hablando del tema? Para aquella gente que quizás no conoce demasiado lo que fue Fátima, el tercer secreto de Rusia, ¿por qué hablamos del tema y por qué la importancia de esto? ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno, pues otra vez muchas gracias, Padre Javier, por la invitación, ¿no? Y a la audiencia, que tiene mucha audiencia, el Padre Javier Olivera Rabasi, y que no la pierda por mí, esperemos. Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a ver. Fátima, partiendo de la base, como recordamos en aquella otra conversación, la revelación pública acabó con el último libro del Nuevo Testamento, o sea, con el libro del Apocalipsis. Acabó la revelación pública. El depósito de nuestra fe, pues son la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia, ¿no? Las relaciones privadas, llamadas privadas, y hablo de las reconocidas por la Iglesia, pues no pertenecen siquiera a la revelación pública. Es decir, que teóricamente un católico pues, puede no creer en las apariciones de la Virgen en Fátima, aparte, a pesar de que hayan sido canonizados los niños, los pastoriños, Francisco y Jacintita Marto, ¿no? De que todos los últimos papas hayan estado en Fátima, en fin, de todo, y que además las profecías de la Virgen se hayan ido cumpliendo con el tiempo, ¿no?
Pero aún así, con eso no está obligado a creer en esas apariciones y en lo que allí la Virgen dijo para salvarse. Otra cosa es si es razonable esa situación, pero una cosa es que sea razonable o no razonable y otra cosa es que sea pecado mortal o no sea pecado mortal, en el sentido de que por formar parte de la doctrina de la fe, pues no puedes apartarte de ella si quieres salvarte. A nadie le obligan a creer, pero mire usted no ha de creer lo que quiera y lo que le parezca bien, ha de creer lo que la Iglesia dice que es el depósito de nuestra fe, ¿no? Bueno, quiero decir con eso, y sentado eso y recordado eso, Padre Javier, que aún con eso Fátima ocupa un lugar, me atrevo a decir que privilegiado y singular en el marco en el catálogo de las apariciones marianas reconocidas por la Iglesia y con el máximo rango. Es decir, por ejemplo, en caso de Fátima, ¿no? Pues que tiene misa con oficio propio, el 13 de mayo. Es la Virgen de Fátima, ¿no? Es decir, tiene todo lo que la Iglesia puede hacer para oficializar pues, una aparición mariana y un determinado mensaje. En el caso de Fátima, bueno, te podríamos poner al mismo nivel prácticamente pues, la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Lourdes, ¿eh? Y otra cosa es que esos mensajes tengan más o menos importancia para la humanidad en un momento determinado, sean más o menos locales o más o menos universales. Pero desde el punto de vista de la sanción de la Iglesia reconociendo, pues yo me atrevo a decir que Fátima, Guadalupe, Lourdes y alguna otra, pues están en el cuadro de honor. Y de entre tres ellas que acabo de citar, porque quizás son las de el podium, ¿no? El podium, primero, segundo, tercero. Me atrevo a decir que aunque las comparaciones son odiosas, Fátima estaría en el primer lugar. ¿Por qué? Porque la Virgen vino para un mensaje que está vigente hoy en día, pero no ya desde el punto de vista doctrinal, la conversión, pidiendo la conversión mediante la oración, la penitencia, el sacrificio, que es el ABC del Evangelio, ¿no? Convertíos y creed en el Evangelio, ¿no? Y conversión, pues mediante la oración, mediante la penitencia, mediante el sacrificio, etc. Por supuesto. No, pero es que no hay ninguna aparición que yo conozca en el que, por decirlo así, el cielo, por medio de una embajadora tan importante como la Virgen, se haya implicado tan a fondo en las cuestiones temporales, en las cuestiones políticas, por decirlo más claramente. Pero en fin, en definitiva, el gobierno temporal de los hombres, ¿no? De la humanidad y en particular político, ¿no? Sí. Y para ello es preciso entender, cuando hablamos de Fátima, al mensaje y el momento en el que ese mensaje es dado por medio, en este caso los videntes, esos tres niños, Lucia y sus primos hermanos, que a su vez son hermanos entre sí, hoy santos, Francisco y Jacintita Martos, ¿no? Lo hacen en el año 1917. 1917. ¿Y qué pasa en el año 1917? Pues mire, Padre Javier, pasan varias cosas. Por una parte, estamos en el cuarto año de la Primera Guerra Mundial, la guerra del 14. 14, 15, 16, 17. Una guerra que parece que no va a acabar nunca. Una guerra en la que, como la Virgen se aparece en Fátima, una aldea al noreste de Lisboa, ¿no? En Portugal, pues que se está también sintiendo con especial dolor en Portugal. ¿Por qué Portugal? El año anterior el gobierno masónico, que desde hacía 7 años y habiendo matado al rey del momento en 1910 gobernaba Portugal, pues había metido a Portugal por la puerta de atrás en esa gran guerra. De tal manera que cada fin de semana cantidad de ataúdes conteniendo los restos de jóvenes, muchachos, soldados que habían caído en los campos de batalla llegaban a sus hogares. Y entonces pues había un profundo malestar y mucho dolor. Y eso explicará que en la tercera aparición, la del 13 de julio, primera 13 de mayo del 17, la segunda 13 de junio, la tercera 13 de julio, pues ya muchas mujeres le habían dicho a Lucia que preguntara a la Virgen que cuándo acabaría esa guerra.
que estaba matando y en todo caso teniendo lejos del hogar a hijos, a hermanos, a maridos, etcétera, ¿no? Y es cuando la Virgen manifestará ese 13 de julio del 17 que esa guerra, la del 14, iba a acabar pronto. Así fue. Al año siguiente, sorprendentemente, porque ni política ni militarmente se pensaba eso, pero sorprendentemente, pero la Virgen lo había dicho, al año siguiente, en 1918, capituló Alemania y terminó la Primera Guerra Mundial. Pero la Virgen añadió algo muy importante. Dijo, las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Por tanto, si no hay conversión y se deja de ofender al buen Dios que está muy ofendido, vendrá otra guerra mayor, la que sería la Segunda Guerra Mundial. Ese que dice que son consecuencia las guerras de los pecados de los hombres. Por eso plana que haya conversión. Pero a continuación dice, y si no hay conversión, vendré a dar una gracia extraordinaria para evitar esa guerra mayor. Vendré a pedir la consagración de Rusia, habla de Rusia, a mi inmaculado corazón por parte del Papa en comunión con todos los obispos del mundo. Eso fue el contenido, básicamente, lo que he contado hasta ahora, padre Javier, como he sabido, el primer y segunda parte o primer y segundo mensaje secreto de un único mensaje que se dio por parte de la Virgen a los niños en Fátima, en la Cova de Airía, el 13 de julio de 1917. Por tanto, vino en un momento muy singular para la humanidad, con la Primera Guerra Mundial en pleno apogeo. Vino a un Portugal que estaba pasando una situación muy complicada, con un gobierno masónico en ejercicio, beligerante, que por eso intentó impedir acabar con las apariciones secuestrando a los niños el 13 de agosto siguiente, por parte del alcalde, el administrador del municipio al que pertenecía la aldea de Fátima, la Vila de Ourén, ¿no? Pero además había más coincidencias. Resulta que la reforma luterana, como sabe, comienza en 1517 y en 1917 se está conmemorando ese hecho. Claro. En 1717, el 24 de junio, se refunda la masonería moderna, el 24 de junio de 1717 en un pub, una taberna de Londres. Fíjese, en 1917, precisamente conmemorando y recordando esos antecedentes de 1517, 1717, estamos en 1917, un sacerdote que le sonará el nombre, ¿verdad?, llamado Maximiliano María Kolbe, ve en Roma una manifestación masónica en la que, pues, recordando y conmemorando la ejecución de Bruno, pues por hereje, pues están amenazando al Papa y diciéndole que pronto será, pues, en fin, sacado del Vaticano y que caerá en definitiva la Iglesia con su vértice, el Papa, en primera fila, ¿no? Bueno, estamos, por tanto, en un momento de la historia muy singular, porque a eso hay que añadir que en marzo del 17, el zar Nicolás II de la dinastía de los Romanov ha sido derrocado. La dinastía multisecular, los zares de Rusia, la gran madre Rusia, ¿no?, había sido derrocado. Y estábamos en un periodo de transición en el que gobernaba un primer ministro llamado Kerensky, que era masón, por cierto, y la Virgen, desde el no tiempo en el que está, desde la eternidad, que no tiene ni pasado ni futuro, sino que es un eterno presente, sabía que en octubre iba a triunfar una revolución bolchevique comunista y que Rusia, la gran madre Rusia, la Iglesia Ortodoxa rusa, tan mariana con sus iconos, pues se iba a convertir en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la Unión Soviética, y que un régimen antimaterialista, ateo y brutalmente anticristiano como el comunismo se iba a implantar en la ahora Unión Soviética. En ese contexto se aparece la Virgen y les hablará a ellos de Rusia, y los niños, que eran unos niños analfabetos que vivían en una aldea perdida
del Portugal de 1917, pues no sabían ni siquiera lo que era Rusia. Es muy hermoso leer las memorias de Lucia, donde dice que conocían a la burra de un paisano de por allá que se llamaba Rusa, y ellos comentaban, ¿qué es eso, Rusia? Bueno, no sé, a lo mejor se refería a la burra del tío no sé qué, decía, en fin, no, es lógico, no sabían nada de todo esto, ¿no? No, y mucho menos, y Es un mucho ejemplo más menos, también de cómo los juicios humanos y los juicios divinos no son los mismos, ¿eh? Porque para dar un mensaje como el que dio y para evitar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se aparece a 3 niños de 7, 9 y 10 años y analfabetos, ¿no? Entonces, la promesa que hace la Virgen el 13 de julio del 17 se cumplirá unos años después, ya en España. En el año 1925, el 10 de diciembre, Lucia está de religiosa, de postulanta de las religiosas doroteas en Pontevedra, al otro lado de la frontera entre Portugal y España por el norte, con Galicia, ¿no? ¿Por qué estaba allí? Precisamente porque, cumpliendo el guión, el gobierno masónico había expulsado a las órdenes religiosas, y a las que todavía no había expulsado, pues procuraban instalarse en España, pues para estar a salvo, ¿no? Y entonces ella, que había estudiado un internado de Oporto, a donde le había dirigido el obispo de Leiría, para apartarle en aquellos años posteriores a los hechos de Fátima de aquellas controversias que se creaban, pues fue acogida por una familia de Oporto y pagado sus estudios en un internado de religiosas doroteas en Oporto. Y ella allí tendrá la vocación a religiosa dorotea y de postulanta pasa al postulantado que estaba en Pontevedra. Y allí se le aparece la Virgen y le dice que en cumplimiento de la promesa del 13 de julio del 17, cuando les enseñó, les mostró el infierno y la cantidad de almas que por no haber quien rezara por ellas se perdían e iban al infierno, que vendría a establecer lo que quería Dios, y era extender en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón y, para favorecerla, la devoción de la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes, prometiendo a todo aquel hombre, mujer, niño, anciano, que siguiera esa devoción, ayudarle en el momento de su muerte con las gracias necesarias para, correspondiendo a ellas, poder salvarse. Esa promesa la cumple 8 años después, en el año 25, en Pontevedra. Y la de la consagración, el 13 de junio de 1929, también en Pontevedra, pero en Tui, junto a la localidad de Vigo, también de la provincia de Pontevedra de la Galicia española, ¿no? También al otro lado de la frontera, donde ya estaba ella no como postulanta, sino como religiosa profesa. El 13 de junio, fecha de San Antonio, para unos de Padua, para otros de Lisboa, para los portugueses, ¿no? Una fecha muy importante para los portugueses, San Antonio. En ese día se le revelará a la Santísima Trinidad, la Virgen de Fátima le aparecerá y dirá que ha llegado la hora para el cielo, ha llegado la hora para el cielo, de que, como te dije, hace 12 años, estamos en el 29, 12 años atrás, el 17, el Papa consagre Rusia a mi Inmaculado Corazón en comunión con todos los obispos del mundo, prometiendo de esa manera evitar la guerra y la expansión de los errores de Rusia. Ahora, un momento. Pregunta normal. ¿Es Lucia o Lucía? Pregunta que yo ya me atrevo a contestarla porque yo antes lo pregunté tiempo atrás. Es Lucia, porque Lucía, como sabemos, Santa Lucía, la patrona de los ojos de la vista, es el 13 de diciembre, y es Lucia porque es el femenino de Lucio, de San Lucio. Ah, mire. Interesante, interesantísimo sí. eso. No sabía. Sí. Bien, y Claro, es que yo lo pregunté en Fátima varias veces y todos me corroboraron que era Lucia, Santa está Lucia. bien, más vale pasar un segundo por ignorante y no corroborarlo toda la vida. Y después la segunda es, bueno, que esto es ahora lo que a uno le va cayendo un poco, como decimos a veces, la ficha. Cuando Santa Lucia, entonces, recibe el mensaje de la Virgen de Fátima diciendo que los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo, esto es interesantísimo. O sea, todavía no existían los errores de Rusia, estrictamente hablando, porque no había todavía vencido
sangrienta revolución bolchevique, que va a terminar martirizando al zar, a su familia, una cosa horrorosa. O sea, que mucho menos los pastorcitos de Fátima podían entender de qué estaba hablando la Virgen cuando hablaba de los errores de Rusia. Ni la menor idea, pobres chicos, ¿no? Bien. ¿Y cuál es la pregunta es entonces, bueno, bueno, sin lugar a dudas, creo que coincidiremos con esto, con el tiempo, los intentos de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, menos de lo que yo he leído, ¿no? Entiendo que no ha sido hecho de modo estricto como la Virgen María lo había pedido, ¿no? Se hicieron de modos, bueno, a veces hiperbólicos, parabólicos, intentando hacer alguna restricción de para evitar tener algún problema con el comunismo, etcétera, que es por esto que finalmente los errores se siguen diseminando y no se cumple por completo con la tercera parte del secreto de Fátima. Eso es a menos lo que yo humildemente opino y he leído. Pero ¿cuáles son? Eso es la pregunta. ¿Cuáles son? ¿Cómo se pueden identificar esos errores de Rusia? ¿A qué se le llaman los errores de Rusia? Porque el comunismo al parecer supuestamente cayó, entonces ya estamos listos, se acabó. Vamos a ver, los errores de Rusia, efectivamente, el primero es el comunismo ateo, como es obvio, ¿no? Porque, claro, es un materialismo total y absoluta, la desaparición de toda visión trascendente de la existencia, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ese es un error absoluto, pues, por concebir un mundo sin Dios y una existencia en la que Dios no existe. No es que no tenga que decir mucho, es que no tiene que decir nada. Otra cosa es que de esa ideología perversa, del comunismo ateo, del marxismo, pues vendrán con el tiempo más errores. Y ahora estamos padeciendo algunos de esos errores. La dialéctica marxista, la lucha de clases. Bueno, la lucha de clases, cuando cayó el muro de Berlín, que conviene recordar de qué lado cayó el muro de Berlín. Es decir, no cayó porque el ansia de ser comunista por parte del Berlín occidental y de la Alemania occidental hizo que pudieran llegar al paraíso del Berlín comunista, ¿no? Y de la Alemania comunista del momento. No, fue al revés. Evidentemente, pues cuando después además implosionará, desaparecerá la Unión Soviética, pues hombre, es evidente que había que adaptarse a la nueva situación por parte del comunismo, ¿no? En todas partes, ¿no? En primer lugar, porque claro, sería un simplismo decir que es lo mismo la Unión Soviética que Rusia. No, yo no voy a decir que la Rusia actual, con Putin, pues sea poco más o menos que el paraíso terrenal, pero tengo que decir que no es lo mismo. No es lo mismo la Rusia actual que lo que era la Unión Soviética. Claro. De Lenin, de Stalin, etcétera, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que precisamente porque ya eso de la lucha de clases no vendía excesivamente en Occidente, pues lo que hizo fue metamorfosearse, ¿no? En América, querido padre Javier, que usted conoce perfectamente, no es casual que entonces nazca el Foro de Sao Paulo, ¿no? ¿Y quiénes promueven el Foro de Sao Paulo, no? Los Lula de Brasil y Fidel Castro y demás. ¿Por qué? Porque se trataba de, bueno, pues presentar ese programa, ese mensaje, esa ilusión, no de la misma manera que cuando existía el muro de Berlín y cuando existía la Unión Soviética, porque han caído precisamente, y por cierto, sin lanzar ni un solo misil, ni un solo disparo de fusil, entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, que era su homónima en el como sabemos, el espacio geográfico comunista, ¿no? De Europa, la Europa del Este, ¿no? Entonces había que metamorfosearse, ¿no? Y de ahí viene todo el Foro de Sao Paulo, ahora foro trasplantado a Puebla, en México, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, de la lucha de clases ahora hemos pasado a la lucha de sexos, ¿no? Es decir, esta ideología de género es la ideología comunista aplicada no a las clases sociales, sino a los géneros humanos. Es, en síntesis y en el meollo de la cuestión, la ideología de género es una ideología que, además de satánica, porque
es ir directamente contra el Padre Eterno Creador, ¿no? El Génesis dice, y Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. No, la ideología de género dice, tú, Dios, no has creado nada. El hombre y la mujer es una construcción cultural, social, ¿no? El hombre y la mujer, pues yo tengo la orientación sexual, tengo la identidad sexual que yo mismo quiero, sin imposiciones culturales, ni sociológicas, ni políticas. Me explico, padre Javier. O sea, cuando uno va a esto, por ejemplo, el hecho de la actual ideología de género, que yo creo que sabemos todos de lo que estamos hablando, pues eso es una metamorfosis marxista, ¿eh? Y también la dialéctica marxista, ¿no? Interpretar que, bueno, pues que del conflicto surge necesariamente la síntesis creadora y que ilumina la realidad de la cuestión que está sometida a debate, ¿no? Bueno, pues podríamos hablar también del aborto. El aborto, en los primeros lugares donde se aprueba el aborto, pues es precisamente en la Unión Soviética y los países que están sometidos al yugo soviético. Esos son hechos y datos históricos. Por tanto, si al comunismo como régimen político ateo, que ya con eso compendia todo, ¿no? Le añadimos las secuelas que ha producido a lo largo de la historia la dialéctica marxista-comunista aplicada a la lucha de clases, pues ahora versus lucha de géneros entre el hombre y la mujer, o al caso del aborto, pues me parece que tenemos suficiente para entender o para creer interpretar las palabras de la Virgen en relación con evitar, impedir la expansión de los errores de Rusia. Dicho en 1917, que como usted muy bien ha dicho, el triunfo de la revolución bolchevique se producirá en octubre, el octubre rojo, octubre de 1917. La Virgen lo dice el 13 de julio. La Virgen sabe lo que va a pasar. Y por eso y sabe lo que va a pasar. En octubre de 1917, lo que va a ser la Constitución comunista de 1923 con Lenin y con Stalin y lo que va a venir, ¿no? Y venía para evitar la Segunda Guerra Mundial con la cantidad de millones de almas que murieron en los campos de batalla y en las ciudades, en la retaguardia, etcétera, y los errores que han hecho perder, si no vidas humanas, sí almas humanas. Esas ideologías, ¿no? Bueno, y eso lo que hace, a mí lo que me hace reflexionar mucho es que la Virgen pide que esa consagración la haga el Papa. No pide que la haga el presidente de los Estados Unidos, no pide que la haga el zar de Rusia, no pide que la haga el presidente de la Unión Soviética, pide que la haga el Papa, en comunión con todos los obispos del mundo. Si me permite, aquí tengo que hacer una breve digresión, sí, claro. Porque en relaciones privadas el Señor y la Virgen le dieron, siendo ella religiosa Dorotea I y luego carmelita a partir del año 48, en el Carmelo de Coimbra, revelaciones que le hicieron estableciendo un llamativo paralelismo entre los hechos previos a la Revolución Francesa y los hechos de Fátima, que son previos, de hecho prácticamente contemporáneos, con la Revolución Comunista, la Revolución Bolchevique. En el siglo XVII, a finales del siglo XVII, conocemos las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús en Paris-le-Monial, en la Borgoña francesa, a una religiosa salesa visitandina, hoy Santa Margarita María de Alacoque. Es muy llamativo poner el acento y la lupa en una fecha, el 17 de junio de 1689. Ese día, el Sagrado Corazón de Jesús le pide a la hoy Santa Margarita María de Alacoque que traslade al rey, que era Luis XIV, Luis, rey de Francia, el rey Sol, la petición de que consagre su persona a su Sagrado Corazón, en síntesis, prometiendo bendecirle en sus empresas. Luis XIV no hizo la consagración. Luis XV no hizo la consagración. Luis XVI hará tarde la consagración. Me explico. Si había hecho esa petición el 17 de junio de 1689,
Padre Javier, 100 años después, día por día, el 17 de junio de 1789, la monarquía absoluta cae en Francia y se desencadena la Revolución Francesa. Luis XVI tomará conciencia de que seguramente, bueno, seguramente no, seguro, que hubiera evitado eso, se hubiera hecho la consagración él, por lo menos él, ya que no lo habían hecho sus antecesores, pero ya era tarde, como decía. Él hizo la consagración y consta en la historia de Francia, ¿no? La consagración que hará estando prisionero en septiembre de 1792, jurando por Dios que sí, en su providencia le salva la vida, hacerla solemnemente y en los términos que un siglo antes había solicitado el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pero ya era tarde y en enero del 93 pues fue guillotinado. Claro. Bueno, ahora venimos a Fátima y esto se lo recuerda el Señor y la Virgen en relaciones distintas, en momentos distintos a Sor Lucia, cuando le dice: de la misma manera que el rey francés no se consagró y consagró a Francia, hay que tener en cuenta que en la época de la monarquía absoluta el rey era el titular de la soberanía nacional. Había llegado Montesquieu y la división de poderes y por tanto consagrado el rey quedaba consagrada la nación. Dice, de la misma manera que el rey francés no quiso hacer la consagración y vino lo que vino, el Papa tampoco hará la consagración y tendrá que padecer y sufrir persecución la humanidad, persecución la Iglesia, guerras y hambre la humanidad por este motivo. Me he explicado, ¿verdad, Padre Javier? No soy yo el que establece el paralelismo, que no soy nadie, ¿eh? Cualquier persona que estudie la historia y se centre en estos hechos con precisión verá que hay unas llamativas coincidencias históricas, ¿no? Pero es que las refrenda la misma palabra de Dios, ¿eh? Y de la Virgen, que se lo dicen a Sor Lucia. Entonces, allí había venido el Sagrado Corazón a pedir la consagración del rey a él, para que de esa manera quedara consagrada a Francia. Ahora lo que viene es no el corazón de Jesús, viene el corazón de María, el Inmaculado Corazón de María, a pedir de orden del rey, de Dios, por voluntad de Dios, que allí era Francia, aquí sea Rusia, allí era el rey, aquí es el Papa, allí era el Sagrado Corazón de Jesús, aquí será en Fátima al Inmaculado Corazón de María. Para evitar, allí era la Revolución Francesa y las consecuencias que trajo para la Iglesia y para toda la humanidad, aquí será para evitar la Revolución Bolchevique y las consecuencias para la Iglesia y para la humanidad. Hubo 12 años de periodo que dio el cielo para la conversión, de 1917 a 1929. Recordará que fue el periodo entre guerras, entre la guerra del 14 y la guerra del tal, los tratados de Versalles, los dulces y los felices 20, por lo tanto de conversión nada. Y entonces cuando llega el año 29, lo que recordábamos antes, que el 13 de junio en Tui se aparece, dice, ha llegado la hora para el cielo de que el Papa me haga la consagración. Porque plana la conversión. No hay conversión, pues oye, si no me hace la consagración, va a venir la Segunda Guerra Mundial. Y el día que le dice eso, le dice más. Le dice la Virgen a Sor Lucia en Tui, Vigo, Pontevedra, Galicia, España. Le dice, cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que ya es inminente que Dios va a castigar a la humanidad por su pecado. Recuerden lo que había dicho allí en Fátima, ¿eh? Las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Claro. Y ante la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa luz se produjo el 25 de enero de 1938. Una luz impresionante se vio en prácticamente la totalidad a la hora del atardecer del hemisferio boreal. Lo que los astrónomos, no sabiendo cómo definir ese extrañísimo fenómeno atmosférico que incluso en muchos países y zonas de otros países permitía ya a las 7, a las 8 de la tarde de enero, que ya era anochecido, pues poder trabajar como si fuera luz del día. En España se estaba en plena guerra civil. Hay numerosísimos testimonios de cómo en las trincheras se vio ese fenómeno extrañísimo, ¿no?
las portadas de los periódicos. Yo he entrado en internet y he visto portadas de periódicos del día siguiente y de los 2 días siguientes, extraño fenómeno atmosférico sobre el cielo. Se dijo que ha pasado a la historia conocida de quienes estudian estas cuestiones como la aurora boreal de Fátima. Escribió en su cuaderno personal, Sor Lucia, que ella entendía que aquella era la señal que le había dado la Virgen en el año 29. Y fíjese, le dijo además la Virgen que sería durante el pontificado de Pío XI. En el año 38 es el pontificado Pío XI todavía. Y dice, y que esa es la señal de que se va a desencadenar la guerra con un carácter inmediato. La guerra se desencadenó al año siguiente, el 39, pero políticamente empezó a continuación. Unos días después de ese, entre comillas, aurora boreal de Fátima, Hitler invade Austria, la anexiona en Anschluss. A continuación se anexiona el cuadrilátero Bohemia-Moravia y la República Checa, agosto del 38. Lo de Austria, marzo del 38. Es cuando Neville Chamberlain, primer ministro británico, dice que va en la conferencia de Baviera, va a parlamentar de Múnich, a parlamentar con Hitler y vuelve victorioso a Londres diciendo hemos ganado la paz. Y Churchill le dirá, podía elegir entre la claudicación o la guerra. Ha elegido la claudicación y tendremos la guerra. Bueno, pues y el 1 de septiembre del 39 pues estalló la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, como se había cumplido toda la profecía, el primer y segundo mensaje, primer y segundo secreto de Fátima, la visión del infierno, devoción de la comunión reparadora los 5 primeros sábados de mes, necesidad de, bueno, aviso de que vendrá una guerra mayor que la primera si no hay conversión, etcétera, pues todo eso ya se ha desencadenado. Y entonces, en el año 41 se hace público el primer y segundo secreto, la primera y segunda parte. La tercera parte, la tercera parte del mensaje del 13 de julio del 17... Ahí lo freno un segundito. Cuando uno toca estos temas, siempre van a aparecer algunos, y lo pregunto como un ignorante total en la materia, ¿no? Yo no soy fatimólogo ni me he dedicado a ese tema, ¿no? Que anda dando vuelta por internet muchas veces que han cambiado a Sor Lucía de Fátima, le han puesto una especie de falsa vidente, todo eso. Yo no sé si alguna vez lo he escuchado esto, a mí me parece un poco un disparate, pero quería conocer un poco su opinión, un poco a ver qué nos dice. Sí, lo he escuchado y de verdad que no le doy ningún crédito en absoluto. Más, yo recuerdo que yo, bueno, con tanta gente, ¿no? Estuve el 13 de mayo de 2000 cuando Juan Pablo II los beatificó a los pastoriños, y el 13 de mayo de 2017 cuando en el centenario de Fátima, pues el Papa Francisco los canonizó, ¿no? Y recuerdo muy bien en la del año 2000, como había ido, pues en fin, como tenía, yo entonces era secretario de Estado y tal, pues fui con el embajador de España y nos estuvimos juntos con el gobierno portugués, en pleno, que estaba ahí y tal. Y estábamos arriba, mirando de frente hacia el altar donde presidía el Papa, pues a la derecha, ¿no? Y Sor Lucia estaba muy cerquita. Yo recuerdo que durante toda la misa la tenía, pues nada, muy cerca, que diría yo, a 7, 8 metros, ¿no? Y de verdad, y aparte que, en fin, podía dar muchos testimonios, pues asegurar que eso que lo conozco, eso es, no tiene el más mínimo fundamento. Okay. Es decir, la Sor Lucia, unas veces hablamos Sor Lucia, que es cuando Sor Lucia era religiosa Dorotea, hasta el año 48. Cuando en el año 48 pasa a ser carmelita, ya es hermana Dorotea, porque las carmelitas, como sabe usted, Padre Javier, no son sores, ¿no? Son hermanas. Cada familia religiosa pues tiene su denominación, ¿no? Entonces la hermana Lucia ha vivido 57 años en el Carmelo de Coimbra. Las carmelitas de Coimbra en el año 2013 han publicado las memorias de la vida de Una vida bajo la mirada de María, con la vida de la hermana Lucia de Carmelita, 57 años en el Carmelo de Coimbra. Bueno, hay multitud de datos que... Otra cosa es lo que se ha especulado en relación con el tercer secreto, que se hizo público el año 2000, precisamente con ocasión de la beatificación de los pastoriños por Juan Pablo II,
los que estábamos allí recordamos la emoción cuando, acabada la misa, pues el cardenal secretario de Estado, que era Angelo Sodano, se levantó y empezó a hablar del tercer secreto. Y recuerdo que con los que estábamos, pues decimos, está hablando del tercer secreto, está hablando del tercer secreto, ¿no? A mí, Joaquín Navarro Valls, que era buen amigo mío, portavoz del Papa, Juan Pablo II, antes de la misa, que habíamos coincidido, había estado hablando, me había dicho, Jorge, estate atento que no te va a defraudar el día de hoy. Y yo la verdad es que no se me ocurrió pensar el tercer secreto. Cuando empecé a oír eso dije, ahora entiendo que Joaquín Navarro es lo que me quería, el bueno de Joaquín Navarro me quería. Bueno, y hizo público que con el comentario teológico correspondiente por el entonces cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se haría público el tercer secreto. Aquí sí que está el debate y tiene fundamento, porque hay mucha historia. Es decir, hemos dicho que el primera y segunda parte de un único mensaje, de un único día, 13 de julio del 17, han dado lugar a lo que se ha conocido como primer secreto, segundo secreto, porque la Virgen les había dicho que todavía no lo contaran, ¿no? En aquellos momentos, que no había llegado el momento. Bueno, eso se dan a conocer el año 41, y era una visión del infierno y unas palabras y una interpretación al respecto por parte de la Virgen. Lo que es la tercera parte de ese único mensaje que se ha convertido en tercer secreto de Fátima y que se nos dio a conocer a la humanidad en una primicia el 13 de mayo del año 2000 en Fátima y el 26 de junio en la sala estampa, la sala de prensa del Vaticano, con su comentario teológico correspondiente, que está editado, es conocido, ¿no? Es la descripción de la visión. La descripción de la visión, pero no las palabras de la Virgen, no la interpretación que de la visión hace la Virgen, de la misma manera que en el primer y segundo secreto habían tenido la visión del infierno y la descripción que les hace la Virgen de lo que están viendo, que son almas que se pierden porque no hay quien rece por ellas y que para evitar que mueran tantas, pues que va a dar una gracia especial, que es la devoción de la comunión reparada los 5 primeros sábados de mes. Y cuando les habla a su vez de la guerra, pues que les dice lo que ya hemos comentado, ¿no? Pues que hay palabras de la Virgen que acompañan a la visión y ayudan, bueno, y les describen la interpretación de esa visión. En el tercer secreto hay visión. El obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento de que se trataba del Santo Padre, que vimos una inmensa luz, nos vimos reflejados en una inmensa luz que es Dios, escribe entonces Sor Lucia, en una inmensa luz que es Dios, pues reflejados como se ven las personas en un espejo. Dice, vimos pasar a un obispo vestido de blanco que tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Y luego dice, a continuación dice, vimos a otros obispos religiosos, sacerdotes religiosos, religiosas, seglares de todas clases y condiciones, y al frente de ellos el Santo Padre, que caminando con pesar y pasando por en medio de una multitud de cadáveres y de muertos, se encaramaba hasta la cima de una montaña donde había una cruz de madera y caía abatido por flechas y disparos. Esa es la visión del tercer secreto de Fátima. Y la visión se ha ilustrado sobre la base de la descripción que ha hecho de esa visión Sor Lucia, ¿no? Pero os voy a decir una cosa, ahí sí que se ha abierto un gran debate en el sentido de considerar si el tercer secreto era exclusivamente la visión o si no habían también palabras de la Virgen acompañando a la visión. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Y ese debate tiene fundamento. Digo lo siguiente, primero, la Virgen le dice a Sor Lucia, damos un pequeño salto, volvemos, año 41 se ha dado a conocer el primer y segundo secreto. El año 43, Sor Lucia, era todavía Dorotea, religiosa Dorotea, por lo tanto, religiosa de vida activa, no contemplativa como las carmelitas, está enferma, pasa una enfermedad. El obispo le diría a Fátima, que la conoce, tiene la convicción de que la hermana Lucia guarda, digamos, información relevante, procedente del cielo por medio de la Virgen. Y le pide que lo escriba, por si ella falleciera, para que se pudiera conocer. Como la Virgen le ha dicho a Sor Lucia
que esa parte del mensaje del 13 de julio del 17 no la dé a conocer, ella se encuentra, pues como ella interpretaba y de manera correcta, con carácter general, que la voluntad de Dios se manifestaba por parte de la jerarquía legítima de la Iglesia, que le hacía un pedido concreto, ella incluso recurre al entonces arzobispo de Valladolid, Monseñor García, porque anteriormente había sido obispo de Tuy Vigo y había sido confesor y director espiritual de Sor Lucia. Y le pide consejo. Y el arzobispo de Valladolid le dice que obedezca al obispo de Leiría, Fátima, que expresa la voluntad de Dios. Bueno, entonces ella, pues todo esto está documentado perfectamente. Y las carmelitas de Coimbra en su libro narran todo este relato que yo sucintamente estoy recordando, pero aparece en más lugares y en publicaciones. Pero vamos, que tiene una base absolutamente documentada y real. Entonces, ella quiere escribirlo y se encuentra con un problema muy grave, y es que cuando se pone a escribir, resulta que puede escribir con normalidad hasta que se pone a querer escribir el tercer secreto, que se le paraliza la mano y no puede escribir. Bueno, es comprensible que ella quedara en una situación de una gran tribulación personal. ¿A quién obedezco? Porque lo que es evidente es que no podía escribir, y además lo escribe ella, que podía sin embargo escribir si escribía otra cosa, pero de eso no. Entonces el 3 de enero, fíjese si está documentado, padre Javier, el 3 de enero del año 44, ella escribe que, desolada por esta situación, se va ante el sagrario a rezarle a la Virgen que le diga por favor qué tiene que hacer. Y entonces ella narra de una manera preciosa, hermosa, dice: cuando una mano suave y dulce se me posó en el hombro derecho y me dijo: hija mía, escribe lo que te han pedido. Dios quería probar tu humildad y tu obediencia. Pero no escribas la interpretación que yo he dado de esa visión. Eso está documentado y, bueno, en el libro Las Carmelitas de Coimbra, nota a pie de página, diario íntimo, Sor Lucia, de hermana Lucia, tal. Está escrito por las Carmelitas de Coimbra y por más, el padre Kramer, Antonio Socchi, Luis Eduardo López Padilla, es decir, hay muchos autores y muy reconocidos y con una, creo que, legítima autoridad en la materia que recogen este hecho, pero es que las Carmelitas de Coimbra pues lo recogen tal como lo he dicho yo. De tal manera que está documentado que puede entenderse perfectamente que la Virgen, cuando le dice escríbelo, y le dice, porque Dios ha querido probar tu humildad y tu obediencia, le dice que no la interpretación que le ha dado, luego había habido palabras de la Virgen. Y le dice que lo que ha de escribir lo meta en un sobre, que lo lacre. En el libro Las Carmelitas de Coimbra explica minuciosamente de qué manera obtuvo la hermana Lucia, porque no quería que trascendiera entre las religiosas con las que vivía todavía, las Doroteas, año 44, de una vela, el lacre, para lacrar el sobre y cerrarlo como le había pedido la Virgen. Y la Virgen le dice que no se ha abierto hasta 1960. Este es un dato importante. Y luego hay un segundo escrito, este es del 3 de enero de 1944, y es llevado al obispo de Leiría, que lo guarda en la caja fuerte del obispo. Esa es la tercera parte del secreto. De Leiría, Fati. Y hay un segundo escrito, del 9 de enero del 44. Digo, no, esa es la tercera parte, pero de lo que ella ve, pero no la interpretación todavía. Exactamente. En la visión en la descripción de la visión que se ha hecho pública, recordará que se ve, dice que veo la Virgen y a su izquierda, la izquierda desde la visión del espectador, que es la derecha de la Virgen, dice un ángel que en la mano izquierda tiene una espada flamígera que apunta a la tierra, pero la llama es parada con la mano derecha de la Virgen, mientras él dice penitencia, penitencia, penitencia. Sí. ¿De acuerdo? Fíjese, padre Javier,
lo que voy a recordar a continuación y que recuerdan en esa obra Las Carmelitas de Coimbra, que a continuación escribió la entonces ya hermana Lucia. Lo había escrito en el 44, pero ya luego el diario íntimo y demás ya era carmelita en Coimbra. Dice, y entonces me vi sumergida en una gran luz que era Dios. Y veo, y describe un ángel con una espada flamígera que toca el eje de la Tierra. La Tierra bambolea y se produce una catástrofe de dimensión planetaria, que describe ahí. Se desbordan los mares, los ríos, en fin. ¿Me explico? Sí. Claro, eso está escrito. Hay quienes dicen, mira, el ángel, y la Virgen de la Reina de los Ángeles, está pidiendo, dirigiéndose a la tierra, penitencia, penitencia, penitencia. La mano de la Virgen para esa espada. En la otra ya no se dice penitencia, 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 y la punta de la espada toca el eje de la tierra y se produce una catástrofe. Bueno, se puede interpretar que si no hay penitencia, 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 si no hay conversión de la humanidad, pues le va a venir a la humanidad un cataclismo que está descrito con mucha precisión en cuanto a la globalidad de ese cataclismo, porque claro, se bambolea el eje de la Tierra y bueno, pues nos podemos imaginar lo que es, ¿no? Y no acaba aquí el tema, porque hay también ilustres fatimitas, el profesor Luis Eduardo López Padilla, el padre Kramer, Antonio Socchi, en su libro El Cuarto Secreto, de otros, y podíamos seguir, que dicen que en la visión del tercer secreto que conocemos, pues cuando se dice que hay un obispo vestido de blanco que tuvieron el presentimiento de que era el Santo Padre, ese sería un papa, y que el otro Santo Padre, que al frente de una multitud de obispos, sacerdotes, religiosas, seglares, de toda clase, condición, etcétera, etcétera, y que van cayendo muertos y tal, ese es otro papa. Y que estamos hablando aquí de los dos papas y, por tanto, de la existencia en esos momentos de un cisma en la Iglesia y toda esa descripción que se hace del tercer secreto de la visión, de que sale de una ciudad que se supone que es Roma, que está derruida, desolada y llena de cadáveres, pues es las consecuencias de lo que es ese cisma en la Iglesia y la apostasía de la Iglesia, que va por la cúspide porque hay dos papas, pues ocasiona a la humanidad. Y que eso sería la interpretación que la Virgen le habría dado de esa visión. Yo hago una descripción, no sé si he sido capaz de aclarar todo este asunto, padre Javier, sí, y no me pronuncio. Yo distingo entre lo que... Porque sí, ahora concluyo. Mire, en el año 60 la Virgen había dicho que se podía dar a conocer el mensaje. Sor Lucia, y está en el libro también de las Carmelitas de Coimbra, está en la carta. Escribe en junio del 58, cuando faltan pues, año y medio para el año 60, y por tanto, una carta al Papa, que era Pío XII, donde le dice, pues eso, que debo decir una cosa, que es que no hay tiempo, la providencia provee. El Papa Pío XII, que será el Papa de la Segunda Guerra Mundial, porque él es elegido Papa en marzo del 39, y el 1 de septiembre del 39 Hitler invade Polonia porque ha pactado con Stalin, y Stalin invade Polonia por el otro lado, me explico, ¿no? Bueno, eso que está ahí, y estamos hablando de una cosa muy importante, porque es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que le toca a Pío XII, recién elegido. Pío XII hará la primera consagración, como usted muy bien decía antes, no en los términos que pidió la Virgen, pero hará una primera consagración, y la hará el 31 de octubre de 1942. Ya íbamos al cuarto año de la Segunda Guerra Mundial, 39, 40, 41, 42. Y hace la consagración, obviamente, no en comunión con todos los obispos del mundo, y tampoco de Rusia. Hace la consagración del mundo.
fíjese lo que voy a comentar, padre Javier. Mire cómo había proveído la providencia. El mismo día, la misma mañana que la Virgen venía del cielo por primera vez a Fátima, 13 de mayo del 17, ese mismo día, esa misma mañana, en la Capilla Sixtina, el Papa Benedicto XV ordenaba obispo a Eugenio Pacelli, futuro Pío XII. Y esto también explica, permítame la digresión, el por qué, en agradecimiento al Papa Pío XII, cuando va a definir el dogma de la Asunción de la Virgen el 1 de noviembre del 50, los 2 días anteriores y 2 días posteriores tuvo la visión de la danza del sol del 13 de octubre del 17 en los Jardines Vaticanos, desde los Jardines Vaticanos. ¿Me he explicado? El Papa Pío XII hace la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María y 2 años antes el Señor se lo ha revelado a Sor Lucia, que estaba sufriendo mucho porque veía que ya llevábamos la guerra y tal, no se le había hecho caso y se le aparece el Señor y le dice que el Papa le consagrará, hará la consagración, no como la había pedido la Virgen, pero que esa consagración servirá para acortar la guerra. Literal. Mire usted, el año 42 es el 4º año de guerra. He dicho que el 31 de octubre del 42, último día del mes del Rosario, en emisión radiofónica, hecha en portugués, para que no quedara duda de cuál era la intención, el Papa hace esa consagración y la renovará solemnemente en la Basílica de San Pedro un mes y medio después, el 8 de diciembre. Una pregunta, don Jorge, que no quiero que se me pase. ¿Cuándo escribe Sor Lucía la interpretación de la tercera parte del secreto de Fátima? ¿O cuándo lo habría escrito? Bueno, aquí hay dos posibilidades a la vista de los hechos. Cuando las carmelitas de Coimbra citan las palabras de la Virgen de que escribe lo que te han dicho, pero no la interpretación que yo te he dado de la visión, ellas hacen referencia en nota a pie de página diario íntimo. Ese diario íntimo está en Roma. Está en Roma. Porque yo cuando vi eso ya procuré vamos a ver dónde está ese diario íntimo, porque refiere ahí. Hay quien considera ya, a partir de ahí hay 2 líneas de pensamiento, diríamos, ¿no? Unos que consideran que en ese otro sobre y en ese otro escrito de 9 de enero del 44, que a diferencia de la descripción de la visión eran 4 hojas, que eran 60 y tantas líneas, el segundo era una única hoja de 10, 12 líneas que estaría ahí. Yo no puedo afirmarlo porque, perdón, porque no lo he visto, no lo puedo comprobar. Yo pongo sobre la mesa que hay un cierto debate abierto, porque además abonan todo esto declaraciones que históricamente se han ido produciendo pues por parte de Juan Pablo II el año 80 en Fulda, Alemania, por parte de Benedicto XVI, siendo cardenal Ratzinger, siendo papa cuando estuvo el 13 de mayo de 2010 en Fátima, entre otros. Es decir, que no parecen ajustarse a la mera descripción de la visión del 13 de julio, ¿no? Y que apuntarían a que, hombre, a que hay palabras de la Virgen. Por otra parte, iba a decir, padre Javier, el año 60 ya es Papa Juan XXIII. 4 meses después de escribir aquella carta que comentábamos, el 9 de octubre del 58 fallece Pío XII y es elegido Juan XXIII. Sorprende a la humanidad y a la propia curia unos días después, cuando el 25 de enero, día de la conversión de San Pablo, anuncia su voluntad de convocar un concilio ecuménico, que sería el Vaticano II, ¿no? Y estamos en el año 60 y hay una expectación en el ámbito de la Iglesia por el tercer secreto de Fátima. El 8 de febrero está documentado que el Papa Juan XXIII, para leer el secreto, pidió un monseñor portugués para que pudiera traducir las palabras escritas por Sor Lucia, obviamente en portugués, tal, con precisión, y que estuvieron, entre otros, pues el cardenal Ottaviani, que era el prefecto del Santo Oficio, y que estaba también allí, entre otros, el cardenal Bea, un cardenal jesuita,
muy próximo, como sabrá sin duda, a Juan XXIII, ¿no? Y se ha escrito por parte de testigos, ¿no? De que, y luego hubo despachos de prensa al respecto, de que el Papa Juan XXIII habría dicho que eso no era para su pontificado porque él no quería ser profeta de malas noticias. Claro. El 8 de febrero hay una publicación de Luis Eduardo López Padilla, que además recoge fotografía del teletipo, el despacho de la agencia IP, Associated Press, en el Vaticano, del 8 de febrero del 60, dice: fuentes oficiales del Vaticano confirman que la Santa Sede no quiere comprometerse a dar veracidad a las palabras que, según los pastoriños, les habría comunicado la Virgen el 13 de julio del 17. Está implícitamente reconociendo que habían palabras de la Virgen. Ese despacho existe. Correcto. Ese despacho de prensa existe. Ahora, perdón, Jorge, si... Por tanto, bueno, los papas siempre han insistido en que lo sustancial, lo fundamental está dicho, en cuanto a que si no hay conversión entre la oración, sacrificio y la penitencia, pues que igual que pasó como las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres, la humanidad va a padecer también pues calamidades producidas por los hombres mismos, pues por nuestros pecados, ¿no? Ahora, Jorge, si existe digamos, llamémoslo así de modo rápido, un tercer secreto, ¿no? O una tercera parte del único secreto de Fátima, con la visión y después con la interpretación, mi pregunta es obligada. ¿Cómo puede ser que en el año 2000, cuando Sor Lucía aún estaba viva, uno dijo, momentito, esto es una parte del secreto, ¿cierto? Pero falta la otra parte, que también es la interpretación de esta visión que... En esa hipótesis es obediencia de vida. Claro, bueno, o sea, la verdad que entonces como que le tuercen la mano para que no hable de más. Bueno, es que ella dijo declaraciones que fueron recogidas, de que ella había dicho la interpretación de la visión le corresponde a la Iglesia. Ok. Pero no soy yo, repito, obviamente. Son los carmelitas de Coimbra, entre otros textos, pero bueno, los carmelitas de Coimbra, pues es evidente que no se ha inventado esto, ¿no? En ese libro, en esa publicación, son las que dicen que la Virgen le dice: escribe, pero no la interpretación que yo te he dado de la visión. Okay. Eso, bueno. Y también, por otra parte, hay que pensar que cuando la Virgen se le aparece a los 3 niños, la comunicación entre la Virgen y ellos no era la misma. O sea, Sor Lucia, bueno, en aquel momento Lucia, una niña de 10 años, veía, oía y hablaba con la Virgen. Jacintita veía y oía a la Virgen. Y Francisco, al principio, Francisquito, solo veía. Tuvo que rezar muchos rosarios porque le dijo la Virgen: tú también irás al cielo, pero es de verdad, porque recuerde que habíamos recordado que él rezaba rosarios de Ave María, amén, Ave María, amén, Ave María, amén, un crío, ¿no? Y entonces luego se convertirá en un muchachito, ¿verdad? Bueno, está canonizado, ¿no? Y con unas penitencias y unos sacrificios enormes y un amor al Papa y a la Virgen extraordinario, ¿no? Y ya pasó a oír a la Virgen, pero inicialmente solo la veía. Y la Virgen, por eso, en el primer y segundo secreto, cuando todavía no, digamos, no está en condiciones de oír también a la Virgen, dice: a Francisco sí que se lo podéis contar. ¿Por qué? Porque él no oía. Claro. Pero señal de que la Virgen hablaba. Exacto, correcto. Bien, Jorge, bueno, da para muchísimo más esto, como todo lo que es la Virgen María y las apariciones, puntualmente la de Fátima. Permítame solo una cosa, padre. Diga. La secuencia de acontecimientos políticos e históricos que se producen en Europa, vinculados con los hechos históricos de Fátima, es impresionante. Le puedo decir solo 3 cositas. El Inmaculado Corazón de María es el corazón de la Inmaculada Concepción. Obvio, ¿no? Pero la Virgen había pedido a Fátima, como mensajera del cielo, que el cielo quería, que Dios quería, que el corazón inmaculado de María se divulgara entre los fieles, entre los hombres, ¿no? Y que fuera en fin, devotamente
rezado junto a su Sagrado Corazón. Quería que estuvieran los dos unidos, lo dice Jesucristo, ¿no? Su Sagrado Corazón y el corazón inmaculado de su madre, de María, ¿no? Pues mire, hay un día en el que el día 13 no se aparece la Virgen, el 13 de agosto. Habíamos dicho antes, ¿por qué? Porque el alcalde de Vilanova de Urén había secuestrado a los niños para que, pues si no están los niños allí, no se produce a la Virgen y acabemos ya con estas manifestaciones, cumpliendo órdenes del gobierno de la época. El 13 de agosto la Virgen manifestará el dolor que le produce y la tristeza que no hayan dejado que se apareciera, no hubieran permitido que se apareciera ella como quería a los niños. Y se les aparecerá unos días después, donde diríamos la presión popular pues hace que los tengan que libertar, ¿no? En libertad, y se les aparecerá no el día 13, claro, sino el 19 de agosto. Y no en la Cova de Villa, sino en los Baliños, la zona donde, la aldea donde vivían ellos, ¿no? Por lo tanto, el día 13 de agosto es día de tristeza para la Virgen y el 19 de agosto es día de alegría. Pues mire usted, el símbolo de la Guerra Fría. ¿Sabe usted qué día fue erigido el muro de Berlín? El 13 de agosto del año 61. En aquella carta que yo le decía que había escrito Sor Lucia a Pío XII, 4 meses antes de fallecer y ante la proximidad del año 60, ella le dice que ella cree que el año 60, la Virgen lo dijo, porque en ese año estaría el apogeo del comunismo. El comunismo. Mire usted, año 60 no se aparece la Virgen. Vamos, no se da a conocer el tercer secreto. Año 61 se erige el muro de Berlín. Año 62, la crisis de los misiles con Cuba, Khrushchev y Kennedy. Sí. Año 63, la guerra de Vietnam. Oiga, y el 13 de agosto, que no había, que el día de tristeza de la Virgen, se erige el símbolo de la Guerra Fría entre el bloque occidental y el bloque comunista. Habíamos dicho alegría, satisfacción de la Virgen en 19 de agosto. Mire usted, el principio del fin del muro de Berlín fue un 19 de agosto. El 19 de agosto del año 89, en la frontera austrohúngara. Y hay allí un monolito que conmemora el picnic paneuropeo por la paz de aquel día, 19 de agosto de 1989. Y cada 19 de agosto se conmemora aquel evento. ¿Qué día desaparece la Unión Soviética? Pues el día de la Inmaculada Concepción, el corazón inmaculado de María, el corazón inmaculado de María, el día 8 de diciembre del año 91. Pero ¿qué día fue el principio del fin de la desaparición de la Unión Soviética? ¿Se acuerda usted del golpe de Estado del sector duro del Politburó soviético contra la perestroika de Gorbachov en el año 91? En el mes de agosto, estaba de vacaciones en la dacha de Crimea Gorbachov, y el 19 de agosto hay un golpe de Estado y fracasa. Las fotografías de Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, encima de un tanque apuntando a la Casa Blanca de Moscú, pues se llama Blanca porque era blanca y tal. Ese día, 19 de agosto del 91, es el principio del fin de la caída de la Unión Soviética, que desaparece el día de la Inmaculada Concepción. Y el día que se produce la firma del primer acuerdo de limitación de armas estratégicas nucleares entre Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Gorbachov, en Washington, es el día de la Inmaculada Concepción del año 87, el START 1. Y está lleno, para que se vea, quien quiera ver pueda ver, y quien quiera entender pueda entender, de que el cielo deja signos que, recordando la frase aquella que comentamos el otro día, y ya acabo, Juan Pablo II, el día que coincidió su atentado con la fiesta de la Virgen de Fátima el año 81, 3 de mayo, tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Pues ha querido el cielo dejar numerosísimas coincidencias para reforzar nuestra fe en que las palabras del tiempo, las palabras pasarán, pero las palabras de la Virgen, en tanto que palabras que ella transmite de Dios, de parte de Dios, no van a pasar. Don Jorge, ha sido un gustazo. La verdad que da para mucho más esto. Esperemos que no sea la segunda ni la última vez que lo tenemos aquí en el canal. Le agradecemos el tiempo, lo encontramos justo en el medio de un retiro espiritual, así que se hizo este tiempo para conversar con nosotros y bueno, evidentemente que Dios produjo su fruto. Esperemos que también así lo sea cuando vean la entrevista.
Les mando un fuerte abrazo para todos los que están allí, devotos de la Virgen María, de la Santísima Virgen de Fátima. Intentemos ser fieles a ella. Y a usted muchísimas gracias nuevamente, Jorge. Gracias a usted, Padre Javier. Y enhorabuena y no ceje, ¿eh? Adelante, que hace mucho bien. Hace mucho bien. Siempre para adelante. Abrazo grande. Dios le bendiga. Que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.